¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este programa público en el marco de la exhibición Soñar el agua de Cecilia Vicuña, curada por Miguel López. En este caso vamos a tener una mesa redonda llamada Palabras como armas, fake news y resistencia artística, que va a contar con Julián Maradeo, Natalia Suazo y el grupo Etcétera, con Federico y con Loreto, y modera Max Pérez Falik. Voy a presentar un poco la mesa y darles la palabra. La artista y poeta chilena Cecilia Vicuña trabaja con una serie llamada Palabrarmas, una serie de dibujos, poesías, collage y performances que nos va a dar el pie para hablar sobre el poder de las palabras en tanto configuradoras de realidades en un contexto de redes, cultura digital, hiperconexión y nuevos modos de crear y acceder al conocimiento en sociedades contemporáneas. Vamos a trabajar con una triple perspectiva. Voy a presentarles a las personas que están por aquí. Julián Maradeo, licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Sus investigaciones fueron publicadas en Página 12, Tiempo Argentino, Le Monde Diplomatique, El Público de España, Infobae, Chequeadio, Diario AR y las revistas Crisis, Anfibia y Noticias, entre otros medios. Autor de los libros La derecha católica, de la contrarrevolución a Francisco, Pedofilia, ocultamiento y política, La trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica, Fake News, cómo se fabrican en la Argentina y en el mundo, La DEA en la Argentina, una historia criminal, y coautor de El Tano, quien es Daniel Angelici y Radiografía de la corrupción pro. Natalia Suazo, con formación en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Periodismo, voz reconocida en el ámbito del poder y la tecnología en América Latina. Sus libros Guerras de Internet y Los dueños de Internet. Se ha dedicado también a generar evidencia y cambios en políticas digitales desde la región, liderando proyectos como para brindar transparencia a plataformas digitales, como Publi Electoral y como consultora de UNESCO. También dirige Salto, una agencia y consultora, y es una de las 2 miembros latinoamericanas del Steering Committee del Observatory for Democracy and Information. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Relaciones Internacionales y una maestría en Periodismo. Finalmente, Grupo Etcétera, colectivo multidisciplinario de artes visuales, poesía y performance fundado en 1997. Realizan acciones e intervenciones en calles, manifestaciones y espacios culturales. Participaron en las bienales de performance, Yakarta, Sao Paulo, Atenas, Documenta, Estambul y Taipei. En 2005 participaron de la fundación del Movimiento Internacional Errorista. Han sido reconocidas con el Premio Internacional de Arte Participativo de Bolonia y el Premio Príncipe Claus de Países Bajos y el Premio Conex de Platino Artes Visuales. Desde 2007, Loreto Garín Guzmán y Federico Zuckerfeld son sus coordinadores. La mesa la va a moderar Max Pérez Falik, que es coordinador de educación del museo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por tener la valentía de atravesar el calor citadino y ser protagonistas de este evento que es un poco curioso, ¿no? Porque es una mesa de fake news en un museo de arte, que a buenas y primeras parecería que no es un lugar donde podría desarrollarse. Todo esto nace, como bien dijo Belén recién, en función o en el marco de una exhibición que está en este momento en el segundo piso y en el subsuelo del museo, que se llama Soñar el agua, una retrospectiva del futuro de la artista chilena Cecilia Vicuña. Ya la han recorrido, han tenido oportunidad. Vieron que es un conjunto de obra bastante diverso, hay obra que trabaja con textiles, con conocimientos andinos, y también hay mucha obra muy politizada, a raíz del contexto que vivió Cecilia Vicuña, particularmente a partir del golpe de Estado de Chile de 1973. Cuando tuvimos una reunión con Cecilia Vicuña, Belén y Verónica Rossi, que es parte del equipo curatorial del museo, Cecilia Vicuña muy explícitamente nos pidió que trabajásemos sobre las fake news. Y el origen de su interés es muy particular y me parece que vale la pena una cita muy bella y muy fuerte de Cecilia que dice así: en 1973 el golpe militar ocurrió en Chile y se justificó con la primera instancia potente de las fake news en nuestra era, con una gigantesca mentira. Y con esa mentira lograron matar y desaparecer a miles de personas. Entonces mi respuesta frente a esta gran mentira destructora fue una palabrarma titulada mentira. La mentira destruye y hace tira las mentes y también los cuerpos. Ahora todavía estamos viviendo en ese lenguaje de mentira y de odio en el mundo. Son palabras poderosas, fuertes y también muy actuales y pertinentes para pensar nuestro contexto político hoy en día. Entonces tenemos 3 perspectivas, 3 visiones diferentes sobre las fake news.
no tanto como mentira, porque sabemos que la mentira es parte del discurso de los medios de comunicación desde sus comienzos, pero sí en tanto estrategia de discurso, en tanto mentira sistematizada, que puede ser utilizada por corporaciones con fines comerciales o sectores con intereses políticos. Algo de eso vamos a ver el día de hoy. Y particularmente nos interesa también pensar las resistencias. La resistencia desde lo particular, desde lo individual, en tantos ciudadanos, desde lo colectivo, y también la resistencia desde el arte, en consonancia con lo que propone la misma Cecilia Vicuña. Ese es el recorrido que vamos a trazar esta tarde, de la mano de Julián, Natalia y el grupo Etcétera. En ese orden, cada una va a ir haciendo presentaciones que van a durar más o menos 20 minutos. Y luego vamos a tener una puesta en común. La idea es que sea un diálogo. Pueden ser preguntas, pero también puede tomar la forma de comentario, inquietud y, por qué no, un contrapunto para que sea divertida la velada. Así que esa va a ser más o menos la duración. Me sabrán disculpar si se están extendiendo mucho, por ahí les hago un llamado de atención. No se me ofendan. Bueno, espero que lo disfruten. Arrancamos entonces. Julián, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a Belén y a Max por la invitación. Un lujo formar parte de la mesa con Natalia y el grupo Etcétera. Primero, me gustaría arrancar con una definición. Y después creo que les voy a contar algo que para mí fue una aventura, porque no es un tema de los que estoy acostumbrado a investigar y la verdad es que me resultó atrapante. Hay una, por si pudieron recorrer la obra de Cecilia y si lo están por hacer, les sugiero ahí un poema que se llama Llaverito, del cual me voy a servir. La definición que yo utilicé en el libro como punto de partida es una definición de noticia falsa, de fake news, que suelo denominar como definición preposicional, porque es un enunciado total o parcialmente falso en beneficio de alguien y en contra de alguien. Cuando la editorial me propuso hacer este libro, yo estoy acostumbrado a trabajar sobre espías, sobre el poder judicial, sobre la política. Esto era totalmente novedoso, porque querían un libro que no fuese académico o de otras características, sino que querían un libro práctico que resulte algo que tenga a la mano el ciudadano de a pie. A mí me gusta trabajar con imágenes, así que empecé lentamente mientras hacía algo que se llama en la investigación el estado del arte, que es ponerse al tanto de todo lo que se ha escrito e investigado sobre el tema. Empecé a buscar la imagen que me fuese útil y que es la que les voy a contar en un ratito. Al principio tenía un prejuicio. Siempre pensé que el principal peso de la falsedad en su versión de noticias recaía sobre un emisor potente. A mí me gustó toda la vida la imagen que se utiliza en la literatura griega de la Edda, que es aquel que narraba el hecho histórico, que conservaba la memoria en este caso de Atenas, pero que yo lo consideraba un gran editor, alguien que levantaba un linaje y a veces bajaba otro en función de sus intereses. Bueno, fue un error de concepción mía, porque aprendí algo que voy a mencionar en un ratito, y es que en este juego, más con internet en el medio, las plataformas superpoderosas, hay un concepto muy importante que es el que está en juego cada vez que se discute la legislación, que es el de la responsabilidad. Entonces pensé el libro a modo, y acá voy a la imagen, de pasillo que comunica con diferentes cuartos, varios de ellos que encierran diferentes tipos de problemas relacionados entre sí. Entonces quería, y este fue mi meta, que el libro se convirtiese en una especie de llave maestra que permitiese abrir cada uno de esos cuartos. Un primer cuarto que encontré fue el de la fragilidad judicial que tiene la Argentina para enfrentar los estados o las situaciones de desinformación / manipulación psicológica. Y voy a un caso puntual. Recordarán todos en finales del verano de 2018 algo que se conoció como el escándalo de Cambridge Analytica, que era una empresa que a través de una subsidiaria se había apropiado ilegalmente de alrededor de datos de 50 millones de usuarios de Facebook y que los había utilizado, esto es lo que comprueba la investigación, para diferentes campañas en épocas electorales de manipulación psicológica.
En ese momento, esto le costó a Facebook, si no me equivoco, alrededor de 37.000 millones de dólares de su patrimonio, de su valor en la bolsa, y se realizaron distintos tipos de investigaciones. Hay una investigación que a mí me interesó, que es la que realizó el Parlamento británico. ¿Pero por qué me interesó? Porque en 5 oportunidades se mencionaba Argentina. Y era que esta empresa, supuestamente, había trabajado en la campaña de 2015. Esta empresa que trabajaba en campañas de manipulación psicológica en épocas electorales, había actuado en 2015, en la campaña de 2015, sin mencionar en beneficio de quién. Entonces hice lo que haría cualquier periodista, que es ir al órgano rector en la justicia argentina para ver qué habían hecho sobre algo que había ocurrido 3 años atrás, que es la Cámara Nacional Electoral. En ese momento me reúno con la persona que está a cargo de la investigación de la Cámara Nacional Electoral y le pregunto qué hicieron, qué investigación llevaron adelante sobre esta presunta acción de manipulación psicológica a través de desinformación en la campaña de 2015. Y muy sinceramente, la persona que estaba a cargo de la investigación en la Cámara Nacional Electoral me confiesa que tenían una investigación de 2 páginas en la cual quedaba demostrado que Argentina no tenía en ese momento las herramientas para llevar a cabo una investigación sobre lo que pasaba en el campo digital, sino solamente sobre lo que ocurría en el papel. Primer cuarto, que es la fragilidad que tiene la justicia argentina para enfrentar situaciones de desinformación. Segundo cuarto, que intento abrir con el libro, el lobby de las tecnológicas sobre el campo legislativo. En 2016 ocurre una rareza en Argentina. El senador en ese momento nacional por el PRO, Federico Pinedo, presenta un proyecto para regular a las tecnológicas que retoma un montón de cosas de las que había presentado Liliana Fellner por el Frente para la Victoria. En época de Grieta era una cosa rara. Ese proyecto que buscaba regular a las tecnológicas, se discutía la responsabilidad de las empresas tecnológicas, se aprueba a los meses en el Senado Nacional. Pasa a la Cámara de Diputados y en ese momento se anuncia que luego de comisiones se trataría durante ese año. Generalmente se pensaba que iba a ocurrir en 2017. Esto se rastrea en los medios de comunicación y se halla. Terminó perdiendo estado parlamentario en 2021. Hablé con los especialistas de la comisión que debía tratarlo y ellos me comentaban en detalle 2 cuestiones. Primero, que la mayoría de los legisladores que debían tratarlo en las 2 comisiones que se estaba trabajando el proyecto con media sanción desconocían por completo las especificidades del campo que les tocaba tratar. Y segundo, que en varias oportunidades habían visto cómo, por un lado, los lobistas de las plataformas y por otro lado, la Cámara del Sector, Cabase, habían operado de manera tal que muchos legisladores que no habían hecho ningún tipo de aporte, de un día para el otro aparecían con propuestas de modificaciones sobre el proyecto. Bueno, proyecto que se presentó para regular a las tecnológicas, proyecto que pierde estado parlamentario en 2021. Entonces tenemos la fragilidad del sistema judicial, el lobby de las tecnológicas sobre el poder legislativo. Hay un tercer cuarto que toca a mi profesión, que es el estado actual del periodismo, que ha sido en más de una ocasión impulsor de noticias falsas o de desinformación. Y creo que se debe a distintos factores. Un primer factor está relacionado con la precarización laboral y el multiempleo. Le quita tiempo, le resta tiempo a cualquier periodista a la hora de chequear la información que le toca trabajar para un artículo. Otro elemento importante es el deseo que hoy tienen la mayoría de los medios de comunicación de pelear por obtener mayores clics. Entonces hacen que haya títulos rimbombantes que busquen interpelar emocionalmente, por ejemplo, y que en muchas ocasiones les habrá sucedido, no tiene correlato con el contenido del texto. Entonces se van a encontrar que hay una abundancia, generalmente de textos, de notas que se comparten en redes sociales por parte de los medios de comunicación, que el título dice una cosa y la nota no cumple con las expectativas de ese título. Entonces, el multiempleo, la precarización laboral, pero también la tendencia que tienen hoy los medios de comunicación, y eso ha hecho incluso
a que aparezcan organizaciones, como la que conocerán seguramente la mayoría de ustedes como Chequeado, que están cumpliendo un rol que años atrás se cumplía dentro de los medios de comunicación, que era realmente chequear la información sobre la base de que se estaba publicando determinado dato o determinada fuente. Y hay un cuarto que me interesó, que está relacionado con la responsabilidad de los grandes usuarios en Internet, que son los influencers. En el momento en el cual estaba desarrollando el trabajo para el libro, había un caso que estaba haciendo mucho ruido en Estados Unidos, que era una publicación, una publicidad que estaban realizando a través de sus cuentas en Instagram, las hermanas Kardashian, sobre un té que si se consumía tenía propiedades a la hora de bajar el peso en las personas. Inmediatamente se levanta la comunidad científica norteamericana o una parte de ella a cuestionar, a refutar las propiedades que estaban promocionando del té y, aparte de pedir que se baje esa publicidad, pidieron que se regule la actuación, la responsabilidad que tienen los y las influencers a la hora de difundir estos mensajes encubiertos. Más allá de que por ahí en Argentina esto no esté discutiéndose a la hora de incorporarse en la legislación, hace 2 semanas se acaba de sancionar una ley en España que equipara la responsabilidad de los influencers con, por ejemplo, los medios de comunicación audiovisual. En ese momento me topé con un taller que se estaba dando, creo que todavía sigue, en la Universidad de Buenos Aires, que se llamaba Alimentación basada en evidencia, que la daba el biotecnólogo Brian Cabañari, que básicamente era a partir de darse cuenta que en una de las categorías en las que más desinformación y noticias falsas había era en la de la información, y que mucha gente bajaba la guardia al consumir lo que estaban vendiéndole, en este caso, las personas de confianza por ser seguidores de ellos, ser fanáticos de ellos, que son los grandes usuarios en Internet, los influencers. En ese momento, Cabañari, cuando yo lo entrevisté, era el primer año de la pandemia y estaba a tope de la agenda las consecuencias que estaba teniendo el movimiento antivacunas. Por eso Cabañari estaba realizando casi toda una acción una forma de prevenir, pidiendo básicamente que cada vez que alguien hacía una sugerencia de estas características o que ustedes recordarán que en ese momento se sugería que ante algún ardor en la garganta se hagan gárgaras con agua caliente, que incluso creo que el presidente de la Nación llegó a decirlo en una conferencia de prensa, citando falsamente a la Organización Mundial de la Salud. Estaban pidiendo todo el tiempo recurran a fuentes oficiales, a documentos oficiales y a fuentes identificables, que es una de las sugerencias que se suele hacer para tratar de confrontar con una noticia que puede ser total o parcialmente falsa. Cierro con 2 frases que me interesaron durante la investigación que realicé, y con un dato que me estaba olvidando. No casualmente, el estado en el cual estuvo la sociedad frente a la pandemia, fundamentalmente en su primer año, hizo que a nivel mundial fuese el año en el que más se sancionaron leyes en todo el mundo contra la desinformación, que si no me equivoco el número llegaba a 36. Y hay 2 frases que me interesan para cerrar. Una es una definición de unos académicos que es el efecto ilusorio de verdad. Y es que a partir de determinados trabajos de focus group que fueron haciendo, llegaron a la conclusión de que la mayoría de la gente cree más en una información repetida o en un enunciado repetido, sin importar el valor de verdad, que en uno que no lo es. Y otro es una frase de Mark Twain, que se le atribuye a él por lo menos, de finales del siglo XIX, y es que es mucho más fácil engañar a la gente que convencerla de que lo ha sido. Muchas gracias. Bien, seguimos con Natalia. Ahí se escucha bien, ¿no? Bueno, gracias por la invitación a Belén, a Max y a ustedes por venir con este calorón de tantos días. No me escuchan, ¿no? Yo hablo muy bajito. Bueno. A ver, es un tema enorme que
hemos trabajado mucho y les recomiendo primero, si no vieron la muestra, no sé hasta qué hora está abierto el Malva, ahora les van a decir, vayan. Tiene muchas formas de verse, pero les recomiendo verla por muchas razones. También, no sé, como mujeres, como latinoamericanas, como latinoamericanos, les recomiendo mucho verlas. Está muy bien armada, además, como retrospectiva. Así que aprovechen hoy u otro día. Yo quiero decir 4 cosas hoy, tratando de usar mi tiempo. Ahí me pongo el reloj, porque si no, o escribo mucho o hablo mucho. Algo de fondo que estuve pensando estos días, recuperando una fake news anterior, pero que volvió como realidad, porque las fake news a veces parecen, dependiendo de cuándo se digan una cosa u otra. Lo segundo es la verdad de la fake news, que es sin consenso hay fake news, sin consenso social va a haber fake news siempre. Y después 2 cuestiones para adelante, porque me parece que si Cecilia hay algo que hace en la muestra y que nosotros también podemos hacer hoy es pensar qué podemos hacer, ¿no? Porque somos un grupo de personas acá que atravesaron el calor para estar, entonces me parece que deberíamos poder llevarnos algo y trataré de hacer eso en las 2 últimas cosas. El fondo se llama el Fondo a Propósito. En el 2018 pasó una cosa que con una noticia. Un sitio, es una pequeña historia que me volvió a la cabeza estos días. Un sitio de noticias muy pequeño, que se llamaba Primereando las Noticias, publica un título que decía: el Fondo Monetario le exige liquidar al ANSES y vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No sé si hay gente que no es argentina y no sabe lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Hay alguien? ¿Les explico? Levanten la mano. Bueno, es una serie de acciones bursátiles y bonos y etcétera que respaldan que a futuro se le pueda seguir pagando a los jubilados, porque en Argentina cambian los gobiernos, etcétera. Y bueno, eso es lo que respalda que siga siendo sustentable el sistema jubilatorio, que en muchos lugares del mundo no es sustentable. En un acuerdo con Christine Lagarde, que en ese momento era la jefa del Fondo Monetario, había una puerta para que eso pudiera habilitarse, para que pudiera venderse durante el gobierno de Macri en 2018. Esta noticia se subió a la página de Facebook de Primereando las Noticias, que tenía una página, por supuesto, en redes sociales, y una organización de chequeo de noticias que hace un trabajo importante, que es chequear, como bien decía Julián, lo fáctico o lo no fáctico, la califica como falsa, ¿sí? Dice falsa. Y entonces esta noticia se da de baja. Y además había sido compartido ya muchas veces, muchas miles de veces. Entonces, por supuesto, este efecto de la moderación de contenidos, ahora voy a hablar de la moderación de contenidos, que es algo bastante importante, hace que mucha gente no pueda leer más esto que era un posible efecto de ese acuerdo del Fondo Monetario. Entonces acá ya tenemos distintos actores. Un sitio de noticias, una plataforma de redes sociales donde este sitio de noticias difunde información, y un tercer actor, que es un actor periodístico que hace un trabajo de chequeo en un acuerdo económico con Facebook, con la plataforma, para hacer un trabajo que Facebook no puede llegar a hacer en todos los países, que es moderar contenido. ¿Por qué? Porque Facebook lo que hace es contratar organizaciones locales para verificar contenido. Porque si lo quisiera hacer en todos los países, no podría contextualizar noticias de todos los países, porque Facebook es una organización internacional, entonces necesita socios locales para hacer este trabajo de verificación. ¿Qué dice chequeado? Porque esto generó un revuelo en su momento, por supuesto. Entonces,
Chequeado nos llama a varios especialistas en ese momento para hablar de este tema, porque se genera una situación, un run run importante, y nos dice, bueno, que en el manual de uso de los verificadores está que si no es algo que sucedió efectivamente, algo que pasó, si no sucedió, no sucedió, entonces es falso. Si no sucede, es falso. Y ahí entramos en un problema con qué es verdadero y qué es falso, con la verdad y la mentira. Pero también entramos en un problema de géneros periodísticos, porque se supone que uno de los géneros periodísticos por naturaleza es el análisis, es buscar entre todo ese farragoso texto del FMI algo que nos pueda hacer interpretar la realidad, porque ¿qué sería si no de los ciudadanos? ¿Cómo se enterarían los ciudadanos de qué puede pasar, ya sea con un acuerdo con el Fondo Monetario o con algo que sería difícil, por ejemplo, un proyecto de ley? Esto avanzó, salió también en el 2018 en el sitio de Chequeado, y después sabemos lo que pasó. En el 2023 este fondo creció, esto siguió, no pasó nada, porque al final ese fondo permaneció, creció, y si viven en Argentina, ustedes obviamente saben que ahora tenemos un gobierno que tiene un proyecto de ley, tenía, porque anteayer cayó este proyecto, por lo menos por ahora, pero que ahora tenemos un gobierno que nuevamente quiso quedarse con ese fondo de sustentabilidad, que es un fondo millonario. Ese fondo es una joya para la Argentina, vender ese fondo. Entonces ahí hay una pregunta que podemos hacernos con este ejemplo, que a mí me volvió a la cabeza todo el tiempo, es qué era verdad y qué era mentira, ¿no? Porque la verdad y la mentira, ¿qué era verdad y qué era mentira? Si era verdad antes, si era mentira antes, pero fundamentalmente acá tenemos una cuestión que es fundamental en todo lo que tiene que ver. Yo me dedico a investigar y a generar evidencia sobre lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Para nosotros, en general, las plataformas digitales suelen ser el lugar donde publicamos, donde vemos, donde interactuamos, etc. Pero las plataformas tienen un trabajo que nosotros no solemos ver, pero que es el trabajo principal que hacen, que es moderar contenidos, que es decir qué se queda y qué no se queda, a qué dan de baja y a qué no dan de baja. Y esas reglas de moderación de contenido son para nosotros, los usuarios, reglas muy poco transparentes. No solemos saber, sabíamos mucho menos antes, ahora sabemos un poco mejor, pero ese es el trabajo que lleva muchísimo más tiempo para las plataformas. Se modera todo tipo de contenido de forma automatizada. Hay robots, por ejemplo, que hacen que no haya imágenes de sangre en las plataformas, que no haya pornografía, digamos, que no haya delitos en las plataformas. Pero también se moderan noticias de todo tipo, cosas que vemos todo el tiempo. Y estamos en una situación que ustedes la ven todos los días, que cada vez estamos más mediatizados, en la cual consumimos las noticias, no solamente como las consumíamos antes, con el diario de la mañana, con la televisión al mediodía o a la noche, sino que nuestro consumo de noticias está hipermediatizado. Y es así, funciona así el mundo. Entonces tenemos una situación, cuando nos preguntan, o me preguntan, ¿qué cambia con lo digital? Bueno, lo que cambia es que tenemos este guardián plataforma que está mediatizando nuestra interacción con la información permanentemente. No está mediatizándolo de manera neutral. Está mediatizándolo con unas reglas que en general nosotros conocemos bastante poco, que a su vez trabaja con organizaciones que toman decisiones de manera permanente y que produce estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es verdadero y qué es falso? Bueno, en general, qué es verdadero y qué es falso lo determinan otros bajo unas reglas que nosotros en general no conocemos. Y además hay otra diferencia bastante grande. Cuando antes mirábamos televisión o veíamos una portada de un diario, todos veíamos lo mismo y discutíamos sobre la misma cosa y podíamos disentir sobre una misma cosa. Lo que sucede
con internet, con las redes sociales, es que cada uno ve una cosa distinta. Si usted abre su teléfono y vos abrís tu teléfono, los tuteo a los dos, si vos abren su teléfono, van a ver cosas distintas. Porque además la personalización hace que según lo que nos interesó a cada uno de nosotros veamos distintas cosas. Entonces ahí hay otra cuestión que se rompe, que es esa unicidad que teníamos antes y entonces no estamos discutiendo sobre lo mismo. Eso lo que profundiza es una de las cuestiones básicas por las que se generan la polarización y, como otra consecuencia, la fake news, que es lo segundo de lo que quiero hablar. Uy, ya 9 minutos, me muero. ¿Qué es esto? ¿Qué es la regla básica de la fake news? Que es que si en una sociedad no hay consenso, hay interpretaciones y las va a haber. Y si hay interpretaciones distintas, va a haber noticias falsas, necesariamente. Ahora, ¿eso significa que esas noticias falsas sean violentas, crueles, terribles, como hay determinados momentos como los que estamos viviendo ahora? Bueno, no necesariamente. Digamos, como decía Julián, las cosas que veíamos en la pandemia, yo en la pandemia tenía un montón de fake news relacionadas con la salud que pensé que era lo más extremo que iba a haber. Hoy tenemos otros extremos de fake news que ya están pasando otro nivel, ¿no? Pero lo que hace que haya fake news es que no haya, digamos, si no tenemos un consenso, si no estamos de acuerdo, vamos a pensar distinto, va a haber fake news, ¿sí? Eso es razonable. Sumado a 4 cuestiones. Si estamos mediados por lo digital, por los medios, etcétera, etcétera, vamos a tener una distorsión más. Tenemos otra cuestión, que es la concentración de las plataformas digitales, que están mediando en todo esto, y que es otra cuestión que a veces se deja un poco de lado. Se suele responsabilizar a las redes sociales como las únicas responsables de esta cuestión, pero los medios tradicionales, la televisión, hay un ecosistema que se nutre. Ustedes lo ven todo el tiempo. Las redes sociales toman lo que pasa en la tele y la tele toma lo que pasa en las redes sociales y se genera un ecosistema en donde se polariza aún más la conversación. Entonces, no es que todo sucede en las redes sociales y toda la responsabilidad está en las redes sociales. Además de la política, además de las corporaciones que tienen responsabilidad en esto y que financian esto. Y hay otra cuestión que es la que menciono ahí, polarización política y afectiva, que es que no estamos en las redes por racionalidad. Nadie está en las redes por racionalidad. Estamos por afecto. Todo lo que sucede en las redes, como todo lo que sucede en nuestras vidas, tiene que ver con el afecto. Entonces, vamos a darle me gusta, vamos a compartir, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con nuestro afecto político, necesariamente. Entonces, esto también está comprobado por estudios empíricos. Mis colegas Ernesto Calvo, Natalia Luete, lo estudian hace mucho tiempo. Nosotros, cuando hay un chequeo que demuestra que algo no es verdadero, no lo compartimos tanto como la noticia falsa que compartimos antes. ¿Por qué? Porque hay una idea que tiene que ver con lo afectivo que tendemos a compartir más. Sí confirma el sesgo anterior, aunque fuera errado. Y esto es así. Entonces, ya me quedan 2 minutos y no tengo nada de tiempo. ¿Qué hacemos? Porque es la cuestión que me preguntan a mí. Bueno, hay 2 cuestiones, lo micro y lo macro. Lo micro es lo que yo digo, lo artesanal, lo pequeño, lo de todos los días, pero que tiene un gran impacto si se hace coordinadamente. Hay una demanda en la sociedad, en los grupos políticos, etcétera, para mejorar la oferta. Para mejorar la oferta, ¿a qué me refiero? Si existen esas noticias falsas, existe un montón de demanda y ustedes lo ven. Por ejemplo, cuando hay algo que está mal explicado, levante la mano el que no encuentre información bien explicada sobre las cosas. Yo soy la primera. ¿Cuántos de ustedes no encuentran información bien explicada sobre las cosas? Aún si ustedes consumen medios, sea para la ideología que sea,
que concuerdan con su pensamiento, el que fuere, yo estoy segura que esos medios que consumen les explican poco de las cosas y lo que hacen es reforzar sesgos o gritar, etcétera, etcétera. Hay un lugar enorme para generar información de calidad todavía, que lo que hay que hacer es mejorar oferta de contenidos. Y no solo chequear contenido, que también está bueno, está perfecto, pero, digamos, crear esa oferta es uno de los caminos. En cualquier lugar, si somos médicos, mejorarla como médicos. Si somos abogados, mejorarla como abogados. Si somos artistas, mejorarla como artistas. Si somos si somos un colectivo en un barrio que quiere contar qué está pasando en el barrio con algo que tiene que ver con los árboles, eso es información valiosa para otra gente. Y yo les puedo asegurar, porque trabajo con colectivos, que haciendo eso bien es dando información, va a haber otros que van a estar interesados. Porque lo que más hay es demanda de información. Punto. Información. Eso. Lo otro es lo que yo llamo la fórmula de la Coca-Cola. Que ahora no se los... les digo el título, pero es qué, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Porque una cosa es tener la información y otra cosa es, bueno, la doy en cualquier momento. No, bueno, hay momentos para todo. Hay que saber que en algunos momentos esa información es más relevante que en otros y que si nos juntamos esa información tiene mucho más valor. No es lo mismo hacerlo en un momento que en otro. Pero si se necesita información y hay una demanda de información, lo mejor es juntarnos con otros para hacer que esa información tenga más peso. Acá hay algunos ejemplos. Esperen que se los muestro. No tengo el... Tenía unos grafiquitos, pero en otra presentación. Les doy un ejemplo de esto. Hubo distintos movimientos en redes cuando se votó para aprobar la interrupción legal del embarazo, en la cual distintos colectivos feministas y de mujeres coordinaron acciones todos al mismo tiempo para durante todos los debates en comisiones, a través de las redes sociales, ir brindando información de manera paulatina, etcétera, etcétera. Ese movimiento generó lo que se llamó en las redes, tenía unos gráficos pero no los tengo, una antirred. ¿Qué es una antirred y qué es algo que no pasa muy frecuentemente? Que conversen distintas burbujas entre sí, porque el efecto macro que generan las redes es que en general estamos muy separados. Conversamos unos por un lado y otros por otro. Y las redes en general hacen eso. Ustedes lo deben ver. En general no conversamos entre unos con otros. Entonces es importante coordinarse y aunar esfuerzos. Y eso tiene que ver con cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Mientras tanto, está lo macro, ¿sí? La contradicción principal, que son otras cosas que hay que resolver del funcionamiento, como decía Julián, que tiene que ver con las leyes, las redes, las regulaciones, ¿no? La concentración de las plataformas y de los medios, mejorar la transparencia, mejorar un tema que está emergiendo mucho ahora, que es la monetización, ¿sí? Que ahora muchos usuarios influencers monetizan, ¿sí?, sus redes, y entonces hay trolls o gente que está generando odio porque recibe dinero por eso, y es un problema emergente complicado. Y lo último que yo puse ahí, y termino con esto, es enfoques serios. Y esto es muy debatible, pero es muy complicado regular fake news, regular desinformación. Es muy complicado. Se puede caer en violar una serie enorme de derechos humanos y es complicadísimo. Yo creo que el camino es otro, es el que dije anteriormente, es mejorar la oferta y es generar acciones colectivas, ¿sí? Pero bueno, podemos charlar eso después porque ya voy 18 y me matan. Gracias. Gracias, Natalia. Pasamos... Ahora vamos a tener que cooperar en serio para lograr... Sí, a la presentación del grupo, etcétera. Bien. Somos terroristas. No pasa nada. Déjala desenchufada. ¿Me levanto? Ah, sí, sí.
Va a ser difícil no pasarse. Sí, nos vamos a pasar. Poquito, somos dos. Poquito. Somos dos, es verdad, hay que calcular. 20, 20, 40. ¿Querés empezar vos? ¿O cómo? Empezamos rápido. Bueno, Vamos a hablar muy rápido. esperen que me voy transformando. Ay, ¿cómo empiezo? ¿Quieren cambiar la presentación? Que está la de Natalia. Sí. Ahí te doy una mano. Somos erroristas, pero no es el punto de... Está fuerte así. Más chiquito no puede ser esto, ¿no? La fuente. Si me pediste, lo pongo más chico. Espera que me tengo que personificar. Si no, no funciona. ¿Es esa? Bueno. Vista moderador, ponele arriba. No. Presentación. Bueno, yo soy Federico, Loreto, soy de Buenos Aires. Chile, Santiago, Este, Valparaíso. Y bueno, parte de este colectivo. ¿Vamos bien? Ahí tenés el otro mic. ¿Querés usar este? No, después Parte voy a usar ese. digamos que venimos molestando artísticamente desde el 97. Así que si seguimos así, por ahí en 10 años nos jubilamos. O llega primero el jubileo. Bueno, siempre para nosotros fue muy importante la palabra como arma, palabrar más. Eso nos pareció muy inspirador a la hora de poder ponernos a pensar en qué podíamos mostrar esta tarde para ustedes, qué cosas artísticas de nuestras experiencias y también de nuestras investigaciones de alguna manera podíamos compartir en esta mesa y con el contexto de la muestra de Cecilia. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve introducción con un poquito de audio que dice Tuane. Calendario tentativo. Medio de comunicación, televisión. Mes, abril. Mensaje consciente, violencia. Mensaje inconsciente, temor vital, inseguridad, angustia. Medio de comunicación. Radio, diario. Mes, abril. Mensaje consciente, escándalos. Mensaje inconsciente, desvalorizar la idea del marxismo. Medio de comunicación, televisión. Mes, mayo. Mensaje consciente, violencia madre e hijo. Mensaje inconsciente, angustia, inseguridad en el símbolo madre. Medio de comunicación, radio, diario. Mes, mayo. Bueno, un poco el audio es para contextualizar también el contexto del cual está hablando la artista Cecilia Vicuña al referirse también al primer fake news o al gran fake news que hay detrás también del golpe de Estado en Chile. Nosotros un poco lo que vamos a contar para poder entrar a contarles nuestra experiencia en primera persona con el fake news, tenemos que introducir, irnos a unos 2 días antes del evento, y para eso voy a contar un poco y también para explicar un poco a qué va este audio y quién es este personaje que está en esa foto. Bueno, el 22 de marzo del 2017 inauguramos en el Centro Cultural Mata de la Embajada de Chile en Buenos Aires la exhibición Matices, tonos y semitonos de una orquestación terrorífica. La exhibición concentraba una serie de obras inspiradas en campañas de propaganda gráfica y en las grillas de medios de comunicación, parte también de las campañas de terror. Este audio es parte de la instalación sonora Plan de Acción Psicológica. Ahí aparecen algunos registros intervenidos de lo que fue el Plan de Acción Psicológica ordenado por Augusto Pinochet en junio de 1974, con el fin, cito, de continuar con la acción de minimizar y destruir la imagen del marxismo, demostrando que es intrínsecamente malo. Cierro cita. Dicho plan fue asumido por el psicólogo Hernán Tuané Escaf, el señor que estaba en la foto, quien elaboró un documento titulado Campaña de Penetración Psicológica Masiva, en el que analizaba cómo generar en la población sentimientos de angustia, temor y desconfianza para lograr, cito,
que el gobierno militar actual vuelva a emerger ante las mentes ciudadanas como la única solución a este problema llamado marxismo. Cierro cita. Dicha campaña involucró tanto el uso de prensa como acciones de propaganda micropolítica. En el diario La Nación de Chile se publicó una serie de artículos titulados como Los documentos del miedo el año 2002. Estos documentos, que están ahí en la pantalla, fueron encontrados en los subterráneos del Palacio Presidencial de la Moneda de Santiago de Chile, que es la Casa de Gobierno, y ahí en esos archivos desclasificados, que son estos que están viendo, son parte de los documentos que había producido el Departamento de Psicología de la Dirección de Relaciones Humanas de dicho gobierno, que estaban dirigidos por Hernán Tuane. La importancia de estos escritos es que en los mismos queda demostrado cómo el psicólogo organizó y puso en acción el amedrentamiento de la población a través de campañas de miedo para incitar que la población continuase apoyando el régimen militar. El psicólogo se puso a disposición de Pinochet para encabezar el equipo que se encargó de planear y poner en práctica la campaña de terror mediatizado y el llamado asesinato de imagen, para introducir ciertos conceptos en la mente de los habitantes, buscando influenciar tanto a quienes apoyaban al gobierno de Allende como a aquellos que fueron sus opositores, pero que luego comenzaron a ser críticos al régimen militar. Ese audio fue parte de una serie de obras que formaron parte de esta exhibición. Era un audio, había una performance donde también una actriz interpretaba estos audios a partir de una partitura, un poco hablando también del proceso biopolítico también que se vive en este tipo de campañas psicológicas de terror. Continuamos. ¿A mí? ¡Qué terror! ¿Les gustó? Bueno, qué actual. Entonces, bueno, vamos a lo que viene. Después de esta hermosa introducción sobre la acción psicológica, vamos a poner ejemplos concretos. Palabra armas, errorismo, erroristas, etc. En realidad el orden es al revés. Empezaría así, empezaría con etcétera. Etcétera sería el principio, que etcétera para nosotros fue la única forma de poder nombrarnos. Cuando empezamos a buscar una forma, una palabra mágica que abra las puertas de ese pasillo, encontramos que etcétera era una palabra que abría y cerraba el discurso, y era una palabra que nos permitía que sea la otra persona la que termine de cerrar la idea. Además es un latiguillo que se utiliza permanentemente para evitar decir algo y dejarlo librado a la idea de los demás. Bueno, como dadaísmo, surrealismo ya existían, empezamos con etcétera en el año 97 con esta idea que se multiplica, se suma, se resta y se divide. Tengo que saltar desde el 2007 hasta desde el 97 hasta el 2005 no les puedo contar nada, lo tienen que buscar después por internet. Pero bueno, ahora estamos en el año 2005. Estamos en el año 2005. Etcétera había pasado a la fama por sus acciones famosas como los escraches y el mierdazo. Por la irreverencia en las calles había ocupado lugar en los medios de comunicación, lamentablemente en la sección de policiales durante los primeros tiempos. Pero poco a poco, etcétera aquí, etcétera allá. Después, etcétera here, etcétera there. Y así, etcétera se fue multiplicando, etcétera, 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 y ocupando distintos espacios, incluso los espacios del mainstream cultural. Parecía una agonía para etcétera, para un grupo de artistas rebeldes de los 90. Parecía el final de etcétera. Pero ¿qué pasó? Etcétera encontró esa confrontación que necesita para vivir. Etcétera se enteró por las noticias, y no eran fake, de la visita de uno de los protagonistas de esta historia, presidente de los Estados Unidos. Por favor. Bueno, George W. Bush vino a visitar nuestro país, encima a La Feliz. Vino el 2005 a La Feliz y no vino a comer churros y a tomar el sol. Vino a la cumbre de las Américas. Ahí están todos los protagonistas, los pueden ver. Era un momento épico y para etcétera significaba la forma de poder volver a las calles después de tanta fama internacional. Fue la salvación para este pez muerto, para volver a nadar.
en esas playas saladas que tenemos acá en la costa argentina. Etcétera se traslada hacia ahí, pero primero Etcétera desarrolla una investigación sobre lo que sería en el momento la preocupación más grande del país y del mundo: el terrorismo internacional. Dentro de la Cumbre de las Américas se estaba discutiendo algo, el 2001, las Twin Towers, las Torres Gemelas. Entonces la idea del terrorismo traspasaba fronteras. No importa si era Al-Qaeda, lejos en un monte, escondido, lo veíamos acá. Y frente a la presencia del presidente del mundo, había ciertas amenazas, bolsas para muertos que venían en el avión, un Corán que apareció junto a unos dátiles en la estación de Constitución. Son todos reales, lo que digo no es fake news. Entonces habría un clima bastante épico en el momento. Etcétera se pone a trabajar sobre los estereotipos. ¿Cómo vamos a hacer esta vez para devolverles una imagen espejo? Ellos nos están mostrando en la CNN gente saltando. No sabemos si es en un estudio, no sabemos quiénes son, pero dicen que pueden venir acá. Entonces vamos a aprovechar esta situación y vamos a comenzar a investigar cómo se entrenan, de qué forma piensan, cómo actúan, y hacer una parodia, una imagen espejo, para que cuando los medios de comunicación vengan a captar esa imagen, al reproducirla, sea un ataque semiótico tan fuerte que quede desnuda esta noticia falsa que se estaba construyendo. La noticia falsa era que podía haber un ataque de este tipo en Argentina. Así que una noche un compañero vino con un texto, estábamos todos trabajando de una manera muy intensa, imagínense lo que era para Etcétera, trabajar. Era un esfuerzo, y eso que agarrábamos la pala. Pero bueno, Etcétera, estábamos ahí redactando, cada uno en su casa, no había forma de compartir como hoy, entonces bueno, hasta que vino un compañero y dijo, toda la noche me quedé, qué bueno, ¿por qué no invitaste? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, acá está, estuve escribiendo un manifiesto sobre teatro y terrorismo. Bueno, cuando lo colocamos acá en la computadora, apareció así el título. Bueno, él tenía un problema en el teclado realmente, eso lo descubrimos después, pero el momento fue, estábamos cerca de la teoría de la relatividad, me imagino cuando Albert Einstein, algo así. Entonces dijimos, hey, pará. No, chicos, disculpen, lo que pasa es que un día se me cayó una semilla en el teclado y la letra T quedó trabada. Pero no, espera que lo corrijo. No, pero ¿por qué? No, por favor, ¿no te das cuenta lo que tenemos acá? Bueno, las sugerencias que nos daba, en este caso, Microsoft, eran excelentes, porque decía terrorismo, errorismo, erotismo. Veníamos bien. Entonces fuimos a la segunda verdad. Esta sí que es la segunda verdad. Si pasaba esta prueba, el errorismo comenzaba a hacer un movimiento, nacía. Estaba a punto de nacer, estaba como... Ahí está. Y ahí está, véanlo, porque miren que en esa época costaba hacer captura, había que sacarle una foto. 0 resultados. Fuimos a Google, pusimos la palabra errorismo, 0. Era orgásmico. ¿Qué es lo primero que hicimos? Ir a patentarlo. Nada, mentira. Al revés, estamos en contra de eso. Pero bueno, ¿qué es lo primero que hicimos? Estampar remera. Nada, tampoco. No, lo primero que hicimos es pintar esta bandera que está acá, que fue la primera que pusimos. Que además era una bandera que nos parecía que estaba buena, porque bueno. Inmediatamente después de eso, los terroristas logran su verdadera noticia falsa que recorrió el mundo. Digamos, este es el momento después de la Cumbre de las Américas, no les voy a mentir, durante la Cumbre de las Américas pasó esto. Estábamos con Maradona, ahí pueden ver uno de los terroristas abajo con las armas simbólicas de cartón. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo acá, la cumbre fue el día 5. Pero nosotros nos quedamos una noche más, digamos, no nos íbamos a ir después de que terminó todo. En las manifestaciones habíamos logrado nuestro objetivo, que era que nos saquen los medios de comunicación, que nos filmen. Estábamos en todos lados, los teléfonos explotaban, hasta en China, era increíble. Era cuestión de poner la palabra errorista y de 0 iba creciendo. Si hubiésemos tenido acciones de eso. Pero bueno, esta fue una acción artística. Entonces, lo que pasó en este momento, nos quedaba el día libre y dijimos, bueno, vamos a filmar la imagen que necesitamos porque
Todo mito tiene que tener un hito, si no, no tenemos un mito. Entonces, el hito fue este momento que sin saberlo, por azar objetivo, fuimos y dijimos, filmemos las escenas que nos faltan de los terroristas llegando, para después cuando editemos la película, de todo lo que pasó en la Cumbre de las Américas, necesitamos esta imagen. Lo que jamás imaginamos que en ese mismo momento, George iba de vuelta en el Air Force One para Washington. Y desde alta mar y de distintos... Y hay gente acá que lo vivió y saben que es verdad. Todo esto es verdad, pasó. Bueno, sonaron las alertas, la zona más segura del planeta, vinieron corriendo. Bueno, ahí se puede ver que dice, filmaban la escena de una película. Actores encendieron la alarma. Bueno, en fin. Esa fue una nota que había periodistas, estaban de todos los medios. Bueno, en ese momento vinieron las fuerzas de seguridad con perros, vinieron los del grupo Albatros. Vinieron todos corriendo, era una locura, parecía el Superagente 86. Mel Brooks, si hubiese estado ahí, era increíble, porque lo primero dijeron, ¡vamos! ¡Al piso! ¡Tiren las armas! Eran todas cosas de cartón hechas con fotocopia. Hacíamos, ¡pará, pará! Claro, de lejos, por ahí. Se entiende que con los binoculares... Bueno, hay un video colgado en internet, lo pueden ver toda la escena completa. Vino un policía, cuando se dieron cuenta que no era y estaban siendo filmados, dijeron, ¿esto para qué? ¿Policías en acción? No. ¿Qué es? ¿Para una peli? ¿De Suar? ¿De quién? ¿Querían saber? Bueno, dijeron... Bueno, fue buena la situación porque por error nos vinieron a detener. Pero por error también nos dejaron ir, porque dijeron, ustedes le están apuntando... ¿Saben quién iba ahí? ¿Vieron los dos helicópteros Hawks? ¿Negros? Sí, ¿vieron el avión? Ese era el Air Force One. ¡Wow! Bueno, ¿qué pasó? El tipo dijo, bueno, les voy a sacar los documentos, un facsimil. ¿Tienen autorización? Sí. Porque uno de nuestro grupo tenía Photoshop, el primero que se logró copiar un Photoshop, teníamos una autorización maravillosa, una obra de arte, con el nombre del intendente, todo. Bueno, eso pasó, dijo, bueno, listo, fue algo así, ¿no? Listo, se pueden ir. Bueno, ¿saben qué? Yo siempre quise ser actor, pero como no me dejaron, estoy en la fuerza. Bueno, fue así, fue raro, pero ahí descubrimos lo que se llama el complejo que es entre espectador y actorcida. Digamos, porque nosotros éramos actorcida porque era un suicidio lo que estábamos haciendo casi. Era como que no. Pero era absurdo porque eran armas simbólicas. Cuando dijeron, ¡abran esa bandera! Pero pará, ¡ábranla! Se iba desenrollando, claro, y se iba viendo todo hasta que no estaba la T. Pero es que nadie va a ir con una bandera que dice que si sos con T, no vas a ir con una... O sea, el nivel de absurdo era tipo, decía, que la pintaron mal. Bueno, fue una escena hermosa. 2005, vamos al grano. Tengo que saltar 12 años. Salto 12 años y llego a esto. Ay. ¿Por qué no lo patentamos? Bueno, llegamos a esto. Bueno. Y es algo muy absurdo todo esto lo que pasó. Porque a partir de ese momento tan épico que les contamos, imagínense, el errorismo empezó gente de distintas partes del mundo. Pero de verdad, de todo rubro. Miren, desde hip hoperos hasta empresarios. Es una locura lo que ha llevado el errorismo. Desde lo más naif y banal hasta la filosofía más profunda. Es raro. Pero bueno, entre todo esto lo que pasó fue que se dio un hecho, digamos que en ese momento el Presi había dicho que fue un error perdonarse su propia deuda por la deuda familiar por lo que serían correos, que como se filtró, dijo, no, pero bueno, fue un error. Como nosotros decimos que hay errores erroristas y errores que no son erroristas. El error errorista es cuando el errorista es consciente de que está errando. Pero el otro, como lo de las armas que jamás se encontraron en Irak, las armas de destrucción masiva nunca aparecieron. Jamás. Y todavía están ahí instalados. Entonces hay errores que no son errores, son mentirillas. Llamémoslas así, mentirillas piadosas. Bueno, a partir de eso fue que usaron el mote de errorismo de Estado. Bueno, después Página 12 se tuvo que retractar, le tuvimos que escribir una carta a Página 12 para decir, no, por favor, no es parte del movimiento este tipo. O al menos si lo es, nunca vimos que esté afiliado, ni jamás se comunicó, pero bueno. En fin, voy pasando. Entonces, ¿qué pasó eso? Siguió escalando, ya directamente estaba en el New York Times. No sé si se recortó la foto justo, pero bueno, del New York Times, Caparrós, no sé por qué se inspiró también. Y ya esto iba creciendo, decíamos, no, otra vez.
Madre mía, esperemos que termine bien. Bueno, y a partir de eso, ¿qué pasa? Estamos en 22 de febrero del 2027. 17. Estoy en el futuro ya. Mirá que mi psicólogo me diría, ya querés estar ahí. Del 2017, 22 de febrero. Falta un mes para el momento, para el día D. Entonces, a partir de esto, ¿qué pasó? Nosotros todos los años tenemos una tradición artística, que es la de hacer una obra o una acción artística recordando y por la memoria en este país. Digamos, hoy hablan de que hay memoria completa, no completa, nosotros por la que nos toca a nosotros. Pero siempre hemos hecho manifestaciones artísticas el 24 de marzo, como una fecha simbólica. Y bueno, ese año no teníamos mucha inspiración de qué hacer, porque ya la última habíamos hecho vestidos de 100 personas el Día de los Derechos Humanos vestidos como choclos, que era contra fumigaciones con glifosato. Tuvimos que ser vegetales para ir a la marcha de derechos humanos. Imagínense. No sabíamos bien qué hacer, estábamos pensando. Y nuevamente nos pasó como aquel glorioso día que vino Bush. Otra musa inspiradora es esta persona. Pirincho. Que en paz descanse. Augusto Sicaré, constructor de helicópteros. Entrepreneur. El 22 de marzo, 2 días, nosotros estábamos pensando, ¿qué vamos a hacer esta vez? ¿Qué podemos hacer? Ya hicimos en el 2000 fuimos con una torta de cumpleaños, las bodas de plata. En el 2000 siempre hicimos una acción artística. Bueno, ¿ahora qué hacemos? No se nos ocurría nada. Y no existía la inteligencia artificial para que te escriba algo, así que había que mirar las noticias. Y justo alguien dice, che, poné la tele. Mirá qué bueno. Vuelve la industria, se reactiva la industria de helicópteros. Un entrepreneur, bueno, está el presidente con Vidal inaugurando la fábrica de helicópteros con Pirincho, que el hombre se emocionó, Buah, genial. No, Pirincho, viste, todo bien, pero nos pareció qué buena idea. Entonces, si vuelve la industria, si se está reactivando la economía, ¿por qué no le podemos hacer un homenaje a este hombre y a esta reactivación de la industria? Y así fue que nació el famoso. El famoso, pocas veces se lo vio así, ¿eh? Esto es como verlo desnudo, pero bueno, ahora lo van a ver en el contexto. Y nació este helicóptero de cartón. Ahí se darán cuenta que somos artistas, lo bien hecho que está, la nobleza de los materiales. Después dicen, vagos, vayan a laburar, tienen razón. Bueno, el símbolo que está en el medio, no se asusten. Una vez Andajasi dijo que se podía considerar unas SS, pero bueno, no, esto es un símbolo de desigual, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque nosotros estábamos pensando que no todo es lo mismo. Pero bueno, ahí va. Salió el helicóptero a las calles. Miren, ahí va. Miren lo que es la bandera que dice... O sea, está claro de que... No me lo imagino que ese helicóptero sea tan peligroso, pero bueno. Poco a poco se fue desencadenando esta gran noticia falsa que nos tuvo de protagonistas. Fue algo inolvidable. Y bueno, cuento rápido antes de poner el video cómo pasó. Esta es la misma tarde. Ya empezó, digamos... Empezó con otra imagen. El helicóptero de cartón, una de las por lo menos particularidad es una linda palabra, hablando de palabra armas. Particularidad. Pero bueno, fue una de las particularidades de la marcha por el Día de la Memoria. Todavía no había una connotación, pero abajo que dice, un grupo de jóvenes, gracias, trasladaron la aeronave. Que parecía aludir al episodio de la huida del gobierno, el presidente, empezó. Ya TN en un rato ya había un plan. Bueno, volvimos recansados, contentos, porque no teníamos ni idea de todo esto. Fuimos al chino de la esquina a comprar una cerveza para festejar y uno, loco, se están riendo de la memoria ustedes. Y no tenía esto puesto, estaba así. Dijo, ¿riendo de qué? Loco, con la memoria no se jode. No entendimos nada. Llegamos, estaba Fantino en directo. O sea, los tipos lo estaban viendo. Ahí explotó. Pero ¿cómo fue toda esta creación? Fue a partir de una imagen. Y lo que habla, ¿hay responsabilidades en esto?
de contextualizar o descontextualizar algo, nosotros no sabíamos cuál era la imagen que todos estaban reproduciendo en Twitter, en todos lados. ¿De dónde salió esa foto? Si no es una foto nuestra. ¿De quién la sacó? ¿Alguien de la marcha? ¿Quién la puso? Bueno, finalmente investigando, para esto tuvimos que pedir varias becas, investigando, ¿ahí qué fecha tiene ahí? Dice 18, ya estamos el 18 de abril, me salté un poco. Bueno, Karina Galperín, ahí van a leer mejor ustedes que yo ahí. Pero bueno, finalmente descubrimos que fue una periodista, encima que está en la maestría de periodismo de la Universidad de Itela acá, junto con La Nación. Digamos, la foto la sacó ella. Y bueno, ahí mismo lo comenta, digamos, lo comenta de que fue con su hijo, que empezó a sacar fotos con su celular, pero también pone en discusión el rol del periodismo. Porque, digamos, en fin, esa foto que ella subió se multiplicó por millones, y fue tomada de una forma bastante fuerte. Ahora lo van a ver en el video. Me parecía importante poner esto porque finalmente ahí, no sé si se ve que está marcado en amarillo, porque nosotros tuvimos que pedir derecho de legítima defensa de que alguien salga por favor a decir que era una obra de arte. Tuvimos que hablar con Clarín, con La Nación, con todos para que digan por favor, que vayan y salgan a decir que es un grupo tipo comparsa, que fueron con algo así. Esto no puede... Bueno, entonces vamos a pasar a ver el video, que es el que dice... Video. Sí. Dale, y esto lo saco y bueno, que se diviertan. No alcanza para mostrar todo, pero bueno. Perdón. Los helicópteristas, como dice Ari, mirá esto, Mariel, porque yo creo que el que llevó el helicóptero nos contestó inteligentemente. Fuimos a buscar una declaración y el tipo nos cagó hablando como el gato. Pero ustedes sacarán sus conclusiones del otro lado por qué llevó el helicóptero. Escuchen y vean. Me parecía bueno, ¿no? Tomar cosas que tengan que ver con lo que está pasando en el país, con imágenes así como lo que es la recuperación de la industria, nuevos puestos de trabajo. Y bueno, como vimos esta noticia de que se estaban volviendo a fabricar helicópteros, pensamos que bueno que es mostrar algo de lo que se está produciendo. Que se van a multiplicar por 4 los helicópteros producidos acá en Saladillo hacia el mundo. Uno a veces dudaba, soy yo no miento, te juro que los vi y me dijeron que vuelan, no los vi volar porque no tuve tiempo que vuelen, pero te juro que me dicen que vuelan. Cuando iba a mandar a el helicóptero de cartón dije, por Dios, ¿qué es eso? Terrible. ¿Sabés qué es eso? Helicópterista, como dice Ari. ¿Sabés qué es eso? Ese es el cajón de Arminio. Pero el tipo dice que ¿Existe un plan para desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri? ¿Existe el helicóptero? Aparece un helicóptero que va a ser el estadio, donde hace referencia a que Macri se podría ir en helicóptero. Fue la crisis del 2001, de la Rúa, los muertos en la Plaza de Mayo. Yo lo comentaba eso, y había gente que me decía, bueno, un tipo puso un helicóptero de 300.000. Y yo decía, bueno, suponete que hubiera puesto una esvástica. ¿Qué pasaba? Algunos de los organizadores o los responsables de los helicópteros decían que era recordando lo que había pasado con De la Rúa, pero estaba claro que le estaban dando un significado distinto, ¿no? Llevando un helicóptero y que Macri se puede ir en helicóptero antes de que termine su mandato constitucional. Los 2 de mayo frente a la casa. Billete helicóptero. Vean este billete helicóptero. No tiene nada que ver con el billete. Pero es el billete helicóptero. Eso apareció fue como parte de un vuelto en Rosario. Es un helicóptero, y debajo dice Macri, hay otro que ve mejor. Es un helicóptero. Sellado. Pero quiero saber, pero quiero preguntarte, si me dan este billete, ¿sirve este billete? Es muy sensible, no es un tema para nada menor, simbólicamente es muy fuerte, obviamente es la referencia al final del gobierno de Fernando de la Rúa. Terroristas, no dice terroristas, dice terroristas, porque jugaban también con esa idea. Billete destituyente, digamos. No, terrible. El sello, le van
Fernando. Acción psicológica. Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo anda, qué dice? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar del otro lado. El sábado fui a un recital, a Lollapalooza. Y de un momento pongo un video y la gente empezó a hablar de la marcha y yo no entendía qué pasaba. La gente pensó que estaba en la marcha, Lollapalooza era la marcha, pero bueno. Cuando vimos esos helicópteros en las diferentes marchas, me parece que el mensaje era basta de helicópteros, basta de lo que le pasó a Frondizi, lo que le pasó a Ilia, lo que le pasó a Alfonsín, lo que le pasó a De la Rúa, que gobiernos elegidos democráticamente ya basta de que sean interrumpidos por diferentes tipos de formas, de metodologías absolutamente golpistas. La tapa del libro retrata una, que fue la marcha del 24 de marzo, donde circuló en una supuesta marcha por la democracia y los derechos humanos, un grupo, aplaudido por el resto, circula con un helicóptero de cartón, o sea, aludiendo a la destrucción. El propio Macri lo llama el plan helicóptero en referencia a esto, y esto, si bien se plasmó, se hizo más visible, más sólido, más simbólico, el otro día, cuando en la marcha, el viernes pasado, en la marcha por la celebración del Día de la Memoria, aparecían, como lo mostramos recién, como marketing de helicópteros. Si yo soy, si fuese yo uno de los que tiene que conectar de oradores y yo veo el helicóptero, lo primero que hago es yo, Pablo, hasta que saquen ese helicóptero de ahí. Y el helicóptero se veía, era bastante grande, se veía, terroristas, no dice terroristas, dice terroristas, porque jugaban también con esa idea, eran los terroristas del Estado. ¡Ah, la mierda! Que yo recuerde un acto tan explícito de golpismo. Dialécticamente el orden democrático. Mucho menos con imágenes como la de un helicóptero deseándole ese final para un presidente. Porque si existiera ese final para el presidente actual, la sociedad argentina tendría que haber sufrido muchísimo para que ese sea el final del presidente. Es decir, no es el helicóptero el destino fatal de un hombre, sino también el destino fatal de toda una sociedad. Chao, hasta un beso. Esta noche en Los Leucos, regreso del club del helicóptero. Conspiración. No quiero dejar de cerrar sin mandarle un mensaje al simpático club del helicóptero, Millerita Reciclador. Le voy a dar tres mensajes. El primer mensaje es que no van a poder, esto no es el 2001. Lo segundo que le voy a decir es que las jubilaciones van a aumentar por encima de la inflación. Y lo último que le voy a decir es que no vuelven más. No el peronismo que puede volver, los que no vuelven más son los del club del helicóptero. Y no violencia, quiere democracia y no patota, y quiere un gobierno y no una mafia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Vamos a convocar a dirigirse a todos los presentes al señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Día. ¿Qué día? Es un orgullo ver los helicópteros en el mundo entero y que digan hecho en Saladillo. Espectacular. Bueno. Perdón por el tiempo. No, perdón, primero una preguntita que no tiene. ¿Ustedes son los que en esos años que no contaste, sí, alrededor del 90 y pico, que repartieron por las calles muñecos de trapo como muertos? No, ese es García Huevi. No, nosotros andábamos con el niño globalizado, que era uno que le daba de... Ese es Filoctete de García Huevi, de Emilio García Huevi. Es una acción de Emilio García Huevi. Bueno, qué bueno que se rieron un poco, gracias. Si no, te vas a hacer llorar. Bueno,
Ya concluimos con las presentaciones, ahora sería el espacio de diálogo y de intercambio. Quienes quieran, tenemos un micrófono. Pueden ser, como había dicho, pueden ser preguntas, pueden ser comentarios. ¿Qué les parecieron las presentaciones, el tema? Ahí tenemos una pregunta al fondo. No es una pregunta, es un agradecimiento. Gracias por traer ese momento, porque la verdad son tiempos complicados y para los artistas que se sienten a veces como que sin apoyo, medio sin esperanza, ver cosas así y escuchar personas tan inteligentes y compartiendo sus conocimientos, nada, me llena el corazón de alegría y gratitud, no sé. Y increíble el final ahora con eso del helicóptero, el poder de la interpretación y cómo la gente como que se va lejos. Nada, eso, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo mientras una pregunta para el grupo, etcétera. ¿Qué hicieron con todo esto? Porque esto es hasta 2017, ¿no? 2018 llegaríamos. ¿Y desde entonces? Y lo que pasa es que... lo que pasa es que no es... bueno, no es fácil, digamos que todas esas acusaciones, solamente por ir con con un objeto artístico, digamos, no sé, lo que hemos hecho, bueno, lo primero que hicimos fue que nos salvó, fue Lola Arias, que nos invitó a hacer una dramatización sobre esto, que fue algo psicológicamente que nos hizo muy bien. En la Recoleta hicimos una función que fue durante el mismo 2017. No era fácil, digamos, tocar el tema, porque y eso que acá no pusimos nada. Si vos vas a Twitter o cualquier lado investigás, bueno, hubo memes, hubo muchas cosas, se creó ese hashtag del club, que hasta el día de hoy lo siguen repitiendo, lo dijeron ayer, antes de ayer. Cada vez que pasa eso, mi mamá me dice, están de vuelta. Y no hicimos, ni siquiera formamos parte de nada de lo que ellos dicen, pero es complicado. Hicimos primero una suerte de catarsis teatral y después hicimos una vez hicimos una muestra, pero no acá, en otra parte, en España. Y en Brasil hicimos una vez una conferencia, y cuando sale como ahora se puede hablar, lo hacemos. Sí, lo que a nosotros nos ayudó mucho, lo que dice Fede con lo de Lola Arias, que en términos reales, justo para nosotros fue paradójico que la acción se hizo 2 días después que nosotros habíamos inaugurado esa muestra en la Embajada de Santiago de Chile, de Chile, y que estábamos tocando este tema, ¿no? Del plan psicológico, de cómo se podía influir desde noticias falsas, desde una grilla de medios, producir toda una visión de las cosas, principalmente para nosotros, viniendo de la generación de artistas activistas que vivimos el 2001. Nuestra lectura sobre el 2001 es que fue una rebelión popular que estaba en descontento con un presidente y que terminó haciendo que no solamente un presidente, 5 presidentes fueran expulsados por su mal gobierno. No fue un golpe de Estado fue en 1976. Entonces, una de las cosas que más nos preocupó y nos sigue preocupando hasta el día de hoy es la interpretación que dio esta noticia, este fake news, sobre el 2001, ¿no? Como entendiendo, comparando algo que viene con una fuerza militar, con una fuerza corporativa, con agentes de seguridad internacionales de la CIA, todo eso que viene detrás de una dictadura militar, compararlo con una acción artística principalmente, que ahí uno lo ve Morales, que está como aduciendo que es la acción más golpista que ha habido en la historia más o menos de Argentina. Luego hubo toda una situación de cancelaciones que nosotros sí vivimos como artistas acá en lo local, porque nadie quería tocar mucho ese tema. Y luego hubo una serie, o sea, Fede, además que era como la cara visible de los medios, de mucho bullying, ¿no? O sea, el bullying en las redes sociales, como decía recién Natalia,
afecta mucho porque como produce una situación psicológica muy, muy terrible. Y no solo doxeo, sino búsquedas de miedo porque te amenazan. Entonces hubo muchas cosas que fueron muy marcadoras. La primera cosa que nos marcó, que fue muy visible, incluso en el grupo que participó, hubo mucha gente muy asustada que dejó de participar de las acciones, que fue un gran trabajo para nosotros como poder volver a hablar de esto, volver a juntarse. O sea, esa es la parte fea, ¿no? Todo lo demás es divertidísimo. Incluso trabajar con los archivos es como muy, muy alivianante. Pero es eso, ¿no? Como que vos sentís que no fue fácil. Incluso, bueno, nosotros tuvimos una custodia policial durante 6 meses en la puerta de nuestra casa, que no sabemos por qué, seguramente nos estaban cuidando. Entonces, no es joda, ¿no? O sea, en eso también hay que entender que hay... que produce toda una situación de muchas paranoias a tal punto, por ejemplo, de hoy, ¿no? De decir, presentamos, no presentamos esto. Yo quería agregar algo respecto de esto, que es que que hay consecuencias de estas acciones sobre la vida de las personas, psicológicamente sobre las personas. Ellos están contando lo que lo vivieron. Me ha pasado en situaciones a mí. Le ha pasado también, le pasa muchísimo a colegas periodistas, sobre todo mujeres. Y es importante también destacar que eso sucede todos los días. No las nombro porque también nombrarlas las revictimiza, pero hay situaciones muy, muy complicadas, incluso que aún siendo violentadas en las redes, teniendo que irse de los medios en donde trabajan porque insistentemente son violentadas, no tienen apoyo de estos mismos medios. Entonces, nos acabamos de reír y yo sé que es un bajón decir esto, pero esto produce consecuencias en la vida de las personas. Y yo sé que el periodismo está muy denostado, pero hay periodistas que hacen su trabajo bien y que tratan de hablar en situaciones muy adversas, y que ustedes lo ven todos los días, que les cuesta hacer su trabajo y no es un momento fácil, porque además ustedes creo que lo saben, los periodistas son de los trabajadores más precarizados y peor pagos del país, probablemente del mundo también. Pero el periodismo es un oficio también que se acaba porque no le conviene a nadie ser periodista. Entonces hay consecuencias en esto, ¿no? Hola, sí, ¿qué tal? No sé si es una pregunta en sí, es para los tres quizás, en relación a lo que se hablaba de las fake news, pero sobre todo a las cuestiones digitales del Big Data, que se habló al principio, después como un poco de los algoritmos, de cómo funcionan, como no sé si se puede precisar alguna diferenciación en eso, en el sentido de que al menos yo como lo interpreto, las fake news es algo más o sea, la traducción es noticias falsas, ¿no? Si bien incluyen a las redes sociales, pero no necesariamente cómo funciona el Big Data, Cambridge Analytica y tal. No sé si todo eso es fake news, es como decir, no sé, Netflix a cada usuario le pone una portada distinta para atraerlo. No te están necesariamente mintiendo en ese sentido, te están ofreciendo algo que va a hacer que vos vayas más para ese lado, pero la noticia que te eligen enviar a través de saber tus ciertos datos, intereses, donde pusiste me gusta, qué compartiste, etcétera, te van a dar ciertas noticias y otras no. Si vos entras al diario van a estar todas. En ese sentido, como que no sé si puede haber una diferenciación. ¿Contesto? Sí. Una cosa es el modelo de negocios de Internet. El modelo de negocios de Internet es datos procesados, datos agregados en tiempo real, y a partir de esos datos ofrecerte servicios personalizados. Entonces, para vos aparentemente es gratis o por una suscripción mínima, baja, en el caso ponele Netflix,
pero vos, a través de los términos y condiciones que decidís aceptar, te estoy simplificando, estás dando otra cantidad de información enorme para que esas empresas después te puedan vender otra cosa, ¿no? ¿Te interesó algo? Bueno, después te ofrecen otras cosas. Entraste al Mercado Libre a buscar un par de zapatillas de correr y mañana te ofrecen la remera de correr, bueno, etc. O miraste tal peli y mañana te ofrecen algo parecido. Ese es el modelo de negocios de Internet, ¿no? Internet cuando empezó era una cosa, era algo muchísimo más abierto, más libre. No se creó para hacer lo que hoy es, ¿no? Que es un monstruo del copyright donde todos tenemos que pagar por todo, donde si no tenés licencia, bueno, hoy es algo cerrado en donde todos pagamos por todo, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Eso es una cosa, eso es el modelo de negocios. Después tenemos otra cuestión, que es que las redes sociales no son Internet, las redes sociales son plataformas con sus propias reglas, que también tienen términos y condiciones. Lo de Cambridge Analytica es un tercero trabajando dentro de una plataforma que en su momento Facebook permitía que terceros, empresas terceras, trabajaran sobre lo que se llama la API, o sea, recogieran datos para hacer investigación, entre comillas, y se valieran de esos datos de las personas para hacer investigación, y que esa investigación después fue más manipulación que investigación, ¿sí? Pero sobre esa misma base. ¿Sobre qué base trabajaron? Sobre la base de anuncios, sobre la base publicitaria con la cual después también te venden cosas. Eso es un punto. Y después las plataformas también trabajan sobre eso. ¿Por qué? Porque básicamente las redes sociales para vos son entretenimiento, noticias, perritos, música, chicas, lo que fuere, pero hay un modelo de negocio que es venderte cosas. No sé, en Instagram, que básicamente Instagram es una red para comprar cosas. Pero bueno, mientras tanto a nosotros nos parece que es otra cuestión. Pero básicamente ese es el modelo de negocios. Y entre todo eso está la información. Pero la información también es monetizable. Entonces, a Facebook, a Twitter, a Instagram, no le interesa si la noticia es verdadera, falsa, si genera odio, si genera felicidad, lo que fuere. Por eso hay ahí un trabajo re difícil de hacer, que es que si la noticia que te genera odio produce más clic, obviamente lo que más se va a consumir es lo que te genera más odio. Entonces, ¿cómo haces vos para no hacer clic en lo que te genera odio? Es súper difícil y es uno de los grandes conflictos que tenemos hoy, que es que muchos medios trabajan con esa emoción tan potente que es todo el tiempo estar produciendo para el algoritmo. Y si vos ayer o antes de ayer consumiste algo que es emocionalmente muy fuerte, hoy te van a dar otra cosa fuerte. Entonces ese es un problema, porque es como que todo dependiera de nosotros, pero se está exacerbando todo el tiempo. Tenemos una pregunta ahí al fondo y después... Sí, no, era un detalle sobre la editorial del libro que Fede tiene ahí, que es se llama Margen Rojo. Margen izquierdo. O margen, sí. Margen izquierdo. Izquierdo. Y cuando la llamamos, era la misma productora de Majul, de La Cornisa. Y entonces ahí... O sea, se veía como una especie de intención. O sea, Majul recibió a Iglesias presentándolo como alguien que hizo un libro, que había trabajado, como casi que no se conocieran, pues, algo así. ¿Ah? Una publinota. Eso. Y entonces la pregunta para ustedes era sobre... O sea, ahí a mí me suena como una prueba de intención de manipular a la gente. Y sobre la cuestión de la intención, ¿cuándo se puede probar intención? Eso. Creo que es para vos. Quiero ver si entendí bien la pregunta. ¿Cuándo se puede identificar intencionalidad más allá de rigurosidad? Bueno, supongo que en algún punto depende de la sofisticación también del receptor. Creo que la polarización hace que
y en esto el algoritmo en redes sociales es fundamental para reforzar el sesgo ideológico y hace que mucha gente esté con la guardia baja buscando confirmar aquello que previamente cree. Ahora, creo que hay algo que posiblemente deba ponerse todo el tiempo a tope en agenda, y es que para enfrentar a la desinformación o a la intencionalidad en desmedro del rigor, siempre también demanda una actitud activa por parte del receptor, que se ha vuelto también alguien que ya no está en un estadio pasivo, sino alguien que tiene que salir a chequear lo que está diciendo el producto que esté consumiendo. En este caso, sea un programa televisivo, radial, un portal. Pero intencionalidad en realidad hay en cualquier trabajo. Después depende si tiene rigor o si no lo tiene. Pero no vería algo negativo en la intencionalidad. El tema es con qué lo sostenés. O sea, intención de manipulación. Bueno. Cambia de canal. Sí. Pero estimo que también forma parte del show, intentar manipular. Y creo que la polarización actual facilita bastante las cosas. Vamos con... y acá también tenemos una. Dos más. Bueno, yo quería contar que palabras como armas me remite a una anécdota de mi papá, que era muy sugestionable e hipocondríaco, y había leído un artículo que él guardaba en su bolsillo, dobladito, arrugadito, ya viejito, y cada vez que iba al médico, lo primero que hacía era desplegar el artículo que se llamaba El poder de las palabras. Con lo cual me hace acordar a lo que comentaste de las artesanías, lo poquito que podemos hacer. Era ponerse a la defensiva. Antes de que el médico me diga algo que me va a hacer mal escuchar, quiero que vea lo sensible que soy a las palabras. Eso es todo. Y pertinente me da el pie para recordarles que justamente esta mesa se trata en eso, del poder de las palabras, y que quienes no la vieron, en el segundo piso está esta serie, Las Palabrarmas, donde Cecilia Vicuña como que intenta descifrar los sentidos ocultos o las palabras que se esconden de manera metafórica dentro de las palabras. El museo cierra a las 8 de la noche, con lo cual incluso tenemos este espacio para estas dos preguntas y después ya veremos ir cerrando. Quienes no visitaron la muestra hasta ahora, por supuesto, están invitados a recorrerla hasta el 26 de febrero, que es la fecha donde se desmonta. Mientras tanto, seguimos con un par de preguntas. Ahí. No, era más una reflexión quizás. En todo ese recorrido que se vio del helicóptero en todos los canales, me pareció interesante que, digo, todos esos programas tienen una producción atrás, ¿no? Digo, en algún momento alguno de ellos se enteró que ustedes eran artistas y hay una intención muy fuerte de invisibilizar eso, porque, bueno, era sencillo, los invitaban a los programas y les preguntaban cuál era la intención de esa obra o de ese objeto de cartón, y me parece que eso no apareció en ninguno, y me parece que también eso lo que genera es la fake news, como invisibilizar las voces de los actores originales que dan pie a esas noticias falsas, ¿no? Como, bueno, esos actores no están presentes en ninguno de esos momentos, y toda la repercusión que tiene posterior de un mensaje claro también a los artistas y a aquellos que quieren expresar su voz, de decir, bueno, si van a hablar, va a pasar esto, ¿no? Entonces como yo vi la muestra y me lloré toda la exposición desde que empecé hasta que la terminé, y lo importante que es como la resistencia, ¿no? Desde el arte y desde los artistas políticos, de mantener esas palabras vivas, ¿no? Frente a todo lo que pasó y a todo lo que se viene. Así que nada, les agradezco por seguir trayendo helicópteros cada vez que los necesitamos. Acá está el helipuerto del Malva esperándonos. Ojalá. Subimos y nos vamos ahora a cenar. Vamos con la última pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo soy artista plástico también. No sé si se nota, pero bueno.
No, me pareció fantástico que a partir de casi de algo circunstancial, ¿no? Fue una cosa que apareció ahí, eso de terrorismo y errorismo. Y bueno, lo felicito realmente porque es una maravilla todo lo que replicó eso, ¿no? Y bueno, justamente tomo un poco el tema de cómo un artista puede hacer un hecho, transformarlo y una resistencia. Y sobre todo, teniendo en cuenta que esto hoy está y se replica tal cual como lo generaron ustedes y ya sabemos, ¿no?, de qué se trata. Hay que tener mucho cuidado, me parece a mí, en el hecho de hurgar en las redes y, bueno, esto que decís vos de buscar las noticias que corresponden más allá de las ideologías, ¿no? Más allá, es decir, fehacientemente. Bueno, y hacer, yo creo que hay una autocrítica también y una reflexión, me parece a mí. Pero creo que los artistas tenemos esa cuestión creativa, me parece a mí, que a veces suceden estas cosas que uno lo puede tomar como un hecho de resistencia, ¿no? Para abrir las mentes, sobre todo. No es fácil en estos momentos, pero la verdad, muy, muy interesante toda la apuesta, todos los felicito realmente. Bueno, gracias, pero en realidad esto fue todo por error, realmente. Sí, fue todo una concatenación de errores. Gracias. Yo voy a contar una anécdota muy corta sobre el helicóptero, ya que lo mencionan. Ese mismo año, 2 meses después, en Arte Va, se vendió un helicóptero fabricado por Pirincho, creado por otro artista, o sea, es una pieza de otro artista que se llama Eduardo Basualdo. Nosotros lo queremos bastante. Fue el mismo año. Y fue muy interesante porque hubo un programa de radio en donde entrevistaron a Federico y a Eduardo, un programa sobre arte, y se discutía exactamente eso, ¿no? En este momento del arte, además de donde ya hemos pasado, entendemos lo que es el ready-made, pasamos capa por capa, porque ciertas editoriales culturales criminalizaban al pobre y feo helicóptero de cartón y destacaban la pieza del artista Eduardo Basualdo, ¿no? Y era simplemente el contexto, y lo más paradójico es que pueden también hurgar en los archivos, porque hay archivos visuales, audiovisuales, que los mismos periodistas que defenestraban el helicóptero en sus programas, entre ellos Gabriel Levinas, que es también coleccionista, Gabriel Levinas se tomaba fotos subido en ese helicóptero, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el sentido, todo, ¿no? Como, es muy interesante el trabajo semiótico. Por eso esta charla es en un museo y no en la puerta de la facultad en una sentada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dale. ¿Los llamó efectivamente algún productor de televisión para ir a la tele o para saber si eran ustedes? Sí, pero de Mirta. Pero no daba. ¿Viste cuando dicen no aclara es que oscurece? No, lo que sí pasa es que ya no tenemos más tiempo para hablar. Pero no podés dejar con esos 3 puntos suspensivos a la gente. Lo que pasa es que yo traje un bonus track de 1 minuto. Vamos con el bonus track de 1 minuto y con eso cerramos la mesa. Gracias. No, para nada. El lío divertido hiciste, está bien. Bueno, este es un bonus track de 1 minuto es más actual. No. Para que vean que no todos tenemos derecho a réplica. Mientras la tecnología nos acompaña, a la salida hay un par de palabras de Cecilia por si se quieren Esa llevar. es la guillotina. Sí. Presos, muertos o exiliados. Y ahí está la guillotina. Bueno, ¿qué te pasa a vos cuando ves eso? Eso se hizo incluso en tu carpintería. La hice yo, la guillotina. ¿Y qué pensás? La guillotina fue para esto, justamente. Si hoy estoy acá es por la guillotina. O sea, fue eso. Para Fue que justamente escucha quedó- a la gente. no, está. La gente está cansada. Y esa guillotina no se me ocurrió a mí. Esa guillotina la pedía la gente en Twitter. Yo lo que hago es decir, escuchen a la gente que está cansada y no la escuchan. Yo la llevo, pero como algo caricaturesco hasta se podría decir, ¿no? Pero yo lo que hice fue llevarlo de las redes sociales a la calle.
¿te les ocurrió otra forma que no apelara a la muerte y a la destrucción? Es que yo lo que hice fue, cuando empecé con esto, busqué en Google manifestaciones, qué sé yo, y lo que resaltaba era el helicóptero, que le había hecho a Macri y demás. Entonces, bueno, vamos a devolver un poco lo mismo. Si nadie se escandalizó cuando yo en el helicóptero, ¿no? O sea, escándalo. bueno, pero lo que voy a decir, fue un escándalo. Y cada vez que se recuerda eso, que fue golpista, lo que a mí me parece es que toman métodos que incluso también se escupieron carteles de periodistas, pero te empezás a parecer eso que rechazás. Bueno, les agradecemos a Natalia, Julián y grupo etcétera. Un aplauso para ellos, para su presentación.